Queremos prepararnos, Señor, para lo que viene. Queremos como nación del Señor escuchar tus palabras y escuchar tu voz. Estar atento a lo que tú traes en esta noche para cada uno de nosotros, tus hijos. Espíritu de Dios, danos sabiduría, danos entendimiento. Nos sentamos a tus pies para escucharte, porque sabemos que hay cosas grandes, Señor, que tú traes en medio de tu nación, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Escúchame bien, voy a empezar con lo siguiente. El Señor ha dicho que viene un cambio de temporada, un cambio de era. A partir de octubre, en la celebración de Sukkot, para quienes no saben, la celebración de Sukkot es la convocatoria de los tabernáculos. El Señor estableció un calendario bíblico, estableció citas bíblicas en las cuales nos convoca como su nación para darnos instrucciones y marcarnos el camino que debemos seguir. Particularmente en este año 2024, a partir de octubre, el Señor, de lo que es la temporada de Sukkot, desde el 16, contando 7 días, el Señor va a producir un cambio de era. En el 2016, el Señor dio una palabra a toda su nación, dio una palabra importante que se cumplió durante todos estos 7 años. Pero ¿qué dijo el Señor? A partir de este 2024 hago un cambio de era, hago un cambio de temporada en el marco de la celebración de Sukkot 2024. Y el Señor ha dado esta instrucción y esta palabra, y en el marco de la celebración del sexto mes, en el marco de la manifestación del sexto mes bíblico, que es un mes importantísimo para nosotros como nación del Señor, Él está convocando a toda su nación para un tiempo de introspección, para un tiempo de autoevaluación, para un tiempo de ver en qué camino estamos, cómo estamos haciendo las cosas. Y por eso, como nación de Dios, espero puedas estar escuchando esta transmisión en esta hora, cuando son las 7:59 de la noche, hora Colombia. Espero que puedas estar escuchando lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Si está viendo este video en diferido, espero también puedas prestar atención a lo que el Señor está diciendo, y que todos los que están conectados y todos los que están viendo este video puedan compartirlo con muchas personas. Este es un tiempo también de sanidad, es un tiempo donde somos ajustados, sanados, recalibrados, y quiero que prestes muchísima atención a lo que el Señor nos va a decir. El Señor ha dicho lo siguiente: quiero que mi nación entienda en el tiempo en que hemos iniciado, en el tiempo en el que hemos entrado, en el tiempo en el que el Señor nos ha introducido. Y mire lo que el Señor nos dice. Quiero ir un minutico acá. Lo primero que el Señor nos habla es: quiero que te hagas una pregunta. Porque, a ver, el Señor nos está introduciendo en un tiempo de introspección, de autoevaluación, pero ¿qué debemos evaluar? ¿Qué debemos nosotros ajustar en nuestras vidas? ¿Desde qué perspectiva, bajo qué criterio el Señor nos está mandando a prepararnos para los que vienen? Y el Señor habló de 10 preguntas muy importantes ayer desde el canal de la Red de Intercesores Latinoamericanos Redil, Ministerio Redil. Dimos este anuncio de parte de la compañía de profetas de Redil. Y hoy me estoy haciendo vocero a través de mi canal de esta palabra que el Señor nos entregó, para que pueda llegar a muchas más personas por diferentes medios, así como el Señor nos dijo: tomen sus medios, tomen los lugares, para que esta palabra pueda correr y pueda ser escuchada por muchas personas, porque Dios nos está llamando a este tiempo de introspección bajo esta perspectiva. Y hay 10 preguntas que el Señor nos está marcando como su nación y nos está diciendo como su nación. Mira lo que dice el Señor. El Señor dice: lo primero que quiero es que te preguntes, ¿qué tan alineado estás al tiempo que Dios te ha marcado? ¿Realmente estás caminando en el tiempo que Dios ha establecido, o estás caminando en el tiempo que tu agenda, que las naciones, que el sistema del mundo ha establecido? ¿En qué tiempo te encuentras caminando en este momento? Fíjense que cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos ver que el Señor estableció un calendario. Y muchos hijos del Señor no conocen ni siguen este calendario. El Señor estableció citas, convocatorias divinas. ¿Sabes por qué?
Mira lo que dice la palabra del Señor. Te voy a buscar un minutico lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Presta atención a lo que el Señor dice. Mira lo que dice. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por favor, comparte esta transmisión en esta noche. Te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo te muestro el camino que debes andar. Y a veces estamos esperando que Dios nos muestre algo que ya nos mostró. Y una de las cosas que el Señor nos mostró fue ese calendario que el Señor nos entregó. El calendario de Dios no es solamente para saber fechas y movimientos, no. El calendario de Dios te da una ruta, te marca un camino en el que debes andar. El calendario de Dios está hecho para que nosotros como hijos del Señor sepamos lo que debemos hacer en cada temporada, cómo el Espíritu se va a mover en cada tiempo y muchos hijos del Señor no prestan atención. El calendario de Dios nos habla de las 7 convocatorias proféticas anuales. El calendario de Dios nos habla del inicio de mes. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo te he mostrado parte del camino que debes andar a través de mi calendario, pero tú no estás caminando en mi calendario. Y esto para quienes no lo están haciendo. ¿Sabes por qué hay muchos hijos del Señor que están extraviados, que no saben hacia dónde ir ni qué hacer? Porque no conocen el camino que el Señor les ha marcado a través de sus tiempos. Dios marca tiempos, Dios marca temporadas. La palabra del Señor lo dice en el libro de Eclesiastés. Y quiero leerle un minutico el versículo para que podamos tener la referencia bíblica. Mira lo que dice el Señor en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Realmente sabes cuál es el tiempo de Dios para ti? ¿Cuál es el tiempo de Dios para tu casa, para tu familia, para ejecutar los planes que el Señor te ha dicho? ¿Sabes que muchos hijos del Señor, aún obedeciendo la palabra que ha salido de la boca del Señor, se han introducido en caminos de obediencia, de desobediencia, no porque no estén haciendo lo que Dios quiere, sino porque están fuera del tiempo que Dios les estableció? Adolecemos como nación de Dios del conocimiento de los tiempos. Y por eso el Señor está diciendo, quiero que conozcas mis tiempos, quiero que conozcas mi calendario. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Conocemos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor, celebramos Navidad, todo es parte de un calendario pagano que nos extravía realmente de los tiempos que Dios ha marcado. Dios nos mandó a presentarnos delante de Él cada inicio de mes bíblico. Nos mandó a presentarnos delante de Él en cada convocatoria profética que están establecidas en el libro de Levítico 23. ¿Y sabes por qué? Primero, para que podamos ser ajustados y para darnos las instrucciones del tiempo que viene después, en cada mes y después de cada convocatoria. Por eso es que no conoces las instrucciones del Señor. Por eso es que no conocemos los pasos a seguir, porque si no nos presentamos delante del Señor en los tiempos que Él ha establecido, andamos extraviados. Familia, andamos extraviados. Pero Noemí, el Espíritu Santo vive en nosotros. Claro que vive en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Claro que sí. Él está 24 horas al día. Pero hay convocatorias colectivas que Dios nos hace como su nación para marcarnos instrucciones, para que podamos saber cómo caminar, cómo andar según lo que el Señor nos ha dicho. Número 2, familia, atención. Entonces, lo primero es, pregunta, ¿qué tan alineado estoy al tiempo que Dios me ha marcado? Número 2, debo evaluar mi estructura. ¿Estoy en orden, en acuerdo y en unidad con el Señor? ¿Estoy en orden, en acuerdo y en unidad con el Señor? ¿Cómo están mis planes? ¿Cómo está mi agenda? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Mi vida está en orden? ¿Y qué significa en orden? Es decir, de acuerdo al diseño que Dios estableció. Porque yo para poder entrar en acuerdo con el Señor y en unidad, debo entrar en el orden que Él estableció. Muchos hijos del Señor andan en desorden hoy.
Muchos hijos del Señor andan fuera de la voluntad del Señor y no se han unificado a lo que ha salido de la boca del Señor. Imagínense ustedes una orquesta. Si un músico no ha practicado o no se conoce realmente la pieza, intenta tocar dentro de esa gran orquesta, está fuera de orden, no va a entrar en acuerdo con el resto de los músicos y no va a caminar en unidad. Dios nos está diciendo cómo está tu estructura, hijo. ¿Cómo está ese orden en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente te has convertido en una unidad conmigo? ¿Realmente los pensamientos de Dios son mis pensamientos y sus caminos son mis caminos? ¿Qué nos está pasando como pueblo del Señor? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Realmente el Señor gobierna mi vida? Tú sabes, para que nosotros podamos entrar en orden, en acuerdo y en unidad, debemos darle el gobierno de nuestra vida al Señor. Si no, esto no va a ser posible, hermanos. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué el Señor nos está llevando a este tiempo de introspección? Porque a partir de octubre del 2024, en este cambio de tiempo, viene movimiento y expansión como nación del Señor. Y esta expansión va a estar supeditada a mi introspección. El Señor no puede poner en mi mano un tiempo de expansión si no he ajustado ni corregido lo que tengo que corregir. Como el Señor proyecta el propósito, como el Señor expande lo que me ha entregado, si yo no he tenido un proceso de ajuste y de corrección para poder ser un buen administrador de esa expansión y movimiento que el Espíritu trae. Fíjense que quiero hacer un paréntesis aquí en este sentido, porque fíjense que el Señor nos mostró como Red Intercesores Latinoamericanos celebrar la convocatoria de Sukkot 2024 este octubre, porque el Señor dijo, quiero que desde México se marque el nuevo tiempo a nivel mundial que va a comenzar a vivir mi nación. Y México como nación tiene un manto profético muy importante que el Señor le ha dado. Y ese manto profético es la alabanza a través de la música. Y tú sabes que cuando tú estudias la ciencia de la música, te das cuenta que todas estas preguntas parten de la ciencia de la música, el tiempo, el ritmo, la estructura, ya vamos a hablar de eso, sincronización. ¿Y qué dijo el Señor? Desde México, bajo el manto profético y la unción que he puesto sobre México, voy a recalibrar, ajustar, proyectar a mi nación, hacer expandir a mi nación. Y México se convierte en este Sukkot 2024, en esta convocatoria profética que el Señor hace en la sede desde donde Dios apertura el nuevo tiempo para las naciones. Un nuevo tiempo que está marcado por movimiento de la nación de Dios. Un nuevo tiempo que está marcado por expansión, un movimiento que está marcado por una aceleración del cumplimiento de la profecía bíblica, un movimiento que está marcado por la alabanza a nivel musical como nunca la habíamos visto. Dios dijo que desde México soltaría un sonido profético, una frecuencia para traer alineamiento, orden, acuerdo, unidad estratégica a su nación en medio de las naciones de la tierra. Los movimientos que el Espíritu va a propiciar desde México tienen que ser movimientos precisos, tienen que ser movimientos que traigan realmente, manifiesten la voluntad del Señor en los territorios, y allí vamos a estar en México el 18, 19 y 20 de octubre en Expo Santa Fe en la Ciudad de México, pero no me voy a adelantar. Más adelante les voy a hablar de todo lo que estamos marcando como Red Intercesores Latinoamericanos, ministerio a la cual tengo la honra de pertenecer. Número 3, ¿qué dijo el Señor? Me quiero leer este versículo, Génesis. Vamos a continuar, después hablamos del versículo. Número 3, fíjense lo siguiente, la tercera pregunta que nos debemos hacer en este tiempo. ¿De qué debo hacer yo introspección? ¿De cómo está alineado mi tiempo con el tiempo de Dios? ¿De cómo está mi estructura? Y vamos a hablar de la sincronización. Pero antes de continuar, quiero decirte lo siguiente. Fíjense que estamos celebrando el mes sexto. Y el mes sexto te habla del número 6.
Recuerden que el Señor no le puso nombre a los meses exactamente, sino que les puso números. Y cuando tú buscas a la luz del alefato hebreo y a la luz de las escrituras, el significado del número 6 tiene que ver con la letra Vav del alefato hebreo. Y esta letra Vav del alefato hebreo tiene como forma de gancho, representa la forma que utilizaban para hacer sus clavos, para hacer sus estacas, para clavar las tiendas en el desierto, por ejemplo, para que el viento no se la llevara. Esta letra Vav tiene un significado glorioso en este tiempo que ratifica lo que estamos hablando. Y tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que todas las letras del alefato hebreo representan al Mesías, a Yeshua, su obra, su pacto, su reino, su naturaleza, su carácter. Y particularmente esta letra Vav, el número 6, sexto mes, te habla de conexión y te habla de expansión. Es decir, te está diciendo, conéctate con lo eterno, ¿sí? Reconéctate o conéctate con lo eterno para que el tiempo de expansión que está por venir desde México hacia las naciones pueda venir a tu vida y a tu casa. Y escúchame bien con lo siguiente, porque aquí es donde voy con esto. Yeshua, en su representación de la letra Bab, que representa redención, que representa restauración, también representa conexión. ¿Y qué hizo el Mesías? Porque la principal obra del Mesías fue iniciar la restauración de todas las cosas y algunas cosas ya fueron restauradas en su primera venida. Como por ejemplo la conexión, la reconexión del hombre con Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos reconciliados con Él. Y al reconectarse Dios con el hombre, toda la dimensionalidad en la que el hombre vivía antes de cometer iniquidad en el huerto del Edén fue restaurada. ¿Y de qué estamos hablando? De la eternidad. Y fíjense que el Mesías dijo, desde ahora tendréis vida eterna. Una de las cosas que el Señor restauró en nosotros como pueblo de Dios fue la reconexión con el tiempo eterno. Y por eso el Señor te está diciendo, hey, ¿estás alineado al tiempo eterno o estás alineado al tiempo humano? Fuimos reconectados con lo celestial. La letra Vav te habla de reconexión y te habla de unificación. Entonces, el primer punto, tengo que ver si estoy alineado a los tiempos de Dios y tengo que ver si estoy en orden, en acuerdo y en unidad con lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con esta letra Vav, con el manto de reconexión del mes sexto, en donde Dios me está diciendo, quiero que te preguntes si realmente estás caminando en el tiempo eterno, en la dimensión y en la dirección que te marca el tiempo eterno, o estás caminando en el tiempo de hombre que te aparta y te lleva a caminos de injusticia. ¿En qué camino estás caminando? Evalúa el camino que tú estás caminando. ¿Realmente eres una unidad conmigo? Porque cuando nosotros vivimos en una unidad con el Espíritu, caminamos en el tiempo eterno, en donde se manifiesta todo lo que el tiempo eterno significa en medio de nuestras vidas. La dimensión de la eternidad se manifiesta en nuestras vidas. No voy a andar ahí. Por aquí en mi canal de YouTube tengo un video que se llama La dimensión de la eternidad. Te lo recomiendo que lo puedas buscar para que puedas profundizar en qué significa la dimensión del tiempo eterno y te vas a dar cuenta de lo que Dios está hablando. Entonces, ¿qué hace el Señor en este mes? Nos está recordando que el cielo y la tierra ya fueron reconectados. Fíjense que en Juan 1:51 dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante ángeles subirán y bajarán sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué te está diciendo este versículo? Que ya el cielo fue reconectado con la tierra, pero hay muchos hijos del Señor que siguen desconectados después de la conexión. Parece un trabalengua, ¿verdad? Siguen desconectados de la dimensión eterna, siguen desconectados de los tiempos divinos, siguen desconectados del lugar secreto, siguen desconectados del orden, del acuerdo de unidad, es decir, del ejad con Dios, de la unidad, del diseño que Dios ha establecido. Cuando nosotros entramos en un tiempo como este de preparación para lo que viene, ¿sabes qué hace el Señor? Nos reconecta a lo eterno.
nos recuerda que ya Yeshua hizo esa reconexión entre el cielo y la tierra y tú no tienes por qué estar desconectado de lo eterno. Tú puedes estar conectado al tiempo eterno, a la dimensión de la eternidad, según lo que Dios ha establecido. Pero tienes que comenzar a hacer un proceso de introspección, comenzar a hacerte estas preguntas que son tan importantes para poder entender en qué tiempo estamos y cómo nos vamos a preparar para abrazar y recibir la temporada de expansión y movimiento que Dios propicia desde México. A ver cuántos mexicanos están conectados en esta transmisión. ¿Cuántas personas que están viviendo en México están conectados a esta transmisión? Porque Dios le está hablando a México. México se convierte en el epicentro profético de lo que Dios va a hacer a partir de este octubre 2024 con su nación. La tercera pregunta, escúchame bien, que Dios nos trae en esta noche es, ¿estoy sincronizado con el Señor? ¿Qué significa esto? ¿Estoy unificado estratégicamente al movimiento de la nación del Señor? Fíjate que quiero que prestes atención con esto. Porque Dios no te está hablando solamente de estar sincronizados con Él, sino sincronizados con su cuerpo. Mira lo que dice la palabra del Señor por allí está. Saludos a toda la gente de México. Díganme en qué ciudad se encuentra. Mira lo que dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 12, 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Yeshua. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ya nosotros fuimos unificados por el Señor. No necesitamos, hermano, vamos a ir a la unidad, ¿no? Ya nosotros fuimos unificados. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que no tenemos unidad estratégica. El problema es que no sabemos caminar a veces como cuerpo. El problema es que a veces estamos alando cada quien para su lado. Y parte de lo que el Señor nos quiere hacer ver en este proceso de introspección es poder evaluar si como hijos del Señor, si como ministros del Señor, si como ministerios que el Señor ha levantado, realmente estamos caminando como un solo cuerpo según la palabra que el Señor ha establecido. ¿Estamos caminando como un solo cuerpo? ¿Realmente como hijos del Señor estamos caminando como un solo cuerpo, familia? ¿O no estamos caminando como un solo cuerpo? Estamos sincronizados. La sincronía significa hacer todo al mismo tiempo. Fíjense que es la unidad con diversidad. El Señor no te está mandando a que hagamos todo lo mismo. Te está diciendo que en medio de la diversidad todos vamos hacia una misma dirección, obedeciendo a la cabeza que es el Mesías. ¿Qué nos pasa como cuerpo del Señor? ¿Realmente tenemos una unidad estratégica o cada quien está hablando para su lado? ¿Cómo está lo que el Señor me ha dado? ¿Estoy propiciando la unificación? Saludos y bendiciones a toda la gente de Puebla, México, a toda la gente que está conectada de Huasca, a toda la gente que está conectada en este momento del Estado de México, de Veracruz, de Coahuila, de Michoacán, bueno, por aquí tenemos también, a ver, sí, de Michoacán, a ver si lo había leído bien, de Monterrey, bendiciones, espero que puedan estar en la Ciudad de México para este mes de octubre. Seguimos adelante. Entonces, Dios está diciendo, quiero que haya sincronización en mi pueblo. Fíjense que son elementos musicales. Cuando todos los músicos están sincronizados, va a haber armonización. Es decir, que aunque estamos tocando todos al mismo tiempo, se escucha una sola pieza musical dentro de la diversidad de instrumentos, de voces, de sonidos que emitimos desde las voces y desde los instrumentos. Número 4, la siguiente pregunta que el Señor quiere que nos hagamos en esta noche, en este tiempo del mes sexto es, revisa el ritmo con el que vas. Y aquí donde el Señor nos está diciendo algo muy importante. Revisa con el ritmo con el que vas. Y el ritmo, una de las cosas que nos habla de ritmo, tiene que ver con la velocidad. Con la velocidad. ¿Estás yendo a la misma velocidad que Dios? ¿Estás yendo a la misma velocidad que Dios? ¿Estás atrasado, estás adelantado o estás detenido? Y fíjense que hay varias cosas importantes que te hablan del ritmo. Y quiero llevarlo
al mundo espiritual. Una de las cosas es el tempo, ¿verdad? Una de las cosas es el tempo, que tiene que ver la velocidad con la que se interpreta una pieza musical. Te está hablando de la velocidad que como hijos del Señor debemos tener, si vamos a la velocidad que el Espíritu realmente tiene aura. Si el Señor te ha mandado a ir a México, para el Señor no hay nada imposible. Él te dará los recursos para que puedas ir a México. El Señor abre las puertas. Dice que las puertas que Él abre nadie puede cerrar y que las puertas que Él cierra nadie las puede abrir. Mira esto importante. Dios te está diciendo a qué velocidad tú vas. ¿Vas a la velocidad que yo he establecido? Esto te habla de ritmo. Número 2. ¿Entiendes cuándo debes hacer acento? Es decir, el ritmo que el Espíritu va a marcar en la próxima temporada nos va a decir en qué momento debemos ser más intensos en cuanto al movimiento que Él va a producir. ¿Cuándo debo ser más intenso en el movimiento que debo producir? No solamente esto, sino que la nueva temporada va a estar marcada por diferentes tipos de movimientos dentro de las diferentes tipos de temporadas que el Señor va a marcar. Y el Señor nos está mandando a discernir cuánto es la duración que va a tener cada movimiento que Él va a marcar. Y entonces vuelve la pregunta, revisa o vuelve el enunciado, revisa el ritmo que está en tu vida. Si vas al tempo que el Señor está marcando. Si sabes cómo hacer los acentos que Dios está marcando dentro de los movimientos. Si conoces y entiendes cuál es la duración del movimiento que el Señor está produciendo y va a producir. Lo otro que el Señor dice es lo siguiente, quiero que evalúes cómo está tu oído. Familia, presta atención, evalúa cómo está tu oído espiritual. ¿Mi oído está agudizado? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy escuchando? ¿Qué voz estoy escuchando en mi vida? ¿La voz de Dios? ¿La voz del enemigo? ¿La voz de la circunstancia? ¿Mi propia voz? ¿Cuál es la voz que está gobernando mi vida en este momento? ¿Cuál es la voz que yo estoy escuchando en este momento? El Señor está diciendo, quiero que hagas una introspección y que revises tu oído, que revises tu oído. Quiero que veas cómo está tu oído. Y aquí quiero ir a lo siguiente. Mira lo que dice la palabra del Señor Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Conoces la voz de Dios? Examina tu oído espiritual. Examine si estás haciendo Shema. Shema no es solo, es la palabra hebrea que no te habla solamente de escuchar, sino que te habla de escuchar con la intención para obedecer. Dios no te está pidiendo que tú lo oigas. Dios te está pidiendo que tú lo escuches para obedecerlo. Te está diciendo, hey hijo, yo quiero que tú me oigas para que obedezcas. Ese es realmente tu caso y si no, haz una revisión. Realmente estoy escuchando la voz del Señor. Aleluya. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz me está direccionando a mí? ¿Qué voz está marcando mi vida? ¿Qué voz está marcando mi agenda? ¿Cuál es la voz que está marcando mi vida en este momento? ¿Qué voz estoy escuchando? Estamos aquí, familia. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta noche por lo que Dios está hablando? ¿Cuántos están recibiendo confirmación e instrucciones de lo que Dios está diciendo? ¿Cuántos están sumergidos en este manto profético? ¿Cuántos ya han entrado en ese proceso de revisión, de ajuste que el Señor está marcando en medio de nuestras vidas? No desperdicies este tiempo profético. Recuerda con lo que inicié, Él te marca el camino. Te está diciendo, ahora lo que sigue en tu camino es un proceso de introspección. Pueblo mío, lo que sigue en tu camino, lo que te prepara para lo que viene, es el tiempo de introspección que debe haber en tu vida. ¿Cuántos están recibiendo algo del Señor? Anótalo allí en el chat en vivo o si estás viendo este video en diferido, anótalo en los comentarios. Lo siguiente que el Señor nos dice es, ¿cuál es tu capacidad de respuesta? Hay algo en música que se llama habilidad de contar. Y la habilidad de contar es esa habilidad que tiene el músico para poder entender la pieza musical, cuántos compases hay, cuántos tiempos hay, cuántas notas hay, poder tener todo ese entendimiento de la pieza para poder tocar, ejecutar, interpretar su instrumento o su voz de manera correcta.
¿Y eso qué hace? Le da al músico capacidad, una excelente capacidad de respuesta. Hablando espiritualmente, Dios nos está preguntando, hey hijo, yo quiero saber. Quiero saber no porque lo sabe. Yo quiero que tú sepas y entiendas y evalúes cuál es tu capacidad de respuesta. ¿Estás siendo diligente? ¿Estás siendo preciso en lo que haces? ¿En las responsabilidades que yo te he entregado, sabes lo que tienes que hacer? ¿Estás teniendo entendimiento de lo que viene para poder proyectar y aumentar tu capacidad de respuesta? ¿Sabes lo que quiero hacer más adelante? ¿Estás teniendo entendimiento de lo que quiero provocar y hacer más adelante en medio de las naciones de la tierra? ¿Cómo está esa capacidad de respuesta en medio de tu vida? Confrontativo. Qué bueno que el Señor está ministrando poderosamente en esta noche. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Miren, présteme atención. Va a haber un reordenamiento. El Señor ha hecho varios reordenamientos durante esta temporada de 7 años. Y viene otro, dijo el Señor. Otro reordenamiento de mi pueblo. A partir de octubre del 2024 hago reordenamiento. Muchos se han desenfocado, se han contaminado en su corazón. Han perdido su capacidad de responder ante mis demandas y ya no tienen habilidad de contar. No disciernen, no entienden, no buscan y no hallan. Por lo tanto, hago reasignación dentro de mi nación para que aquellos que tienen puro corazón y tienen precisión y tienen habilidad de contar para proyectarse y ejecutar con excelencia los movimientos que yo emprendo de mi nación, tomen la posición que yo le he dado a hombres y a mujeres que hoy están siendo hallados faltos, como lo dice Daniel 5, están siendo hallados faltos. Aleluya, qué fuerte. Lo otro que el Señor nos está diciendo es, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Quiero agudizar tu memoria profética. Y para eso tienes que preguntarte, ¿qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué dijo el Señor de tu vida? ¿Qué dijo el Señor de tu territorio? ¿Qué dijo el Señor de tu familia? ¿Estás haciendo recordatorio? Fíjense que a la luz de la palabra del Señor, siempre el Señor nos manda a hacer recordatorio. Quiero que hagas recordatorio. ¿Por qué? Porque el hacer recordatorio es lo que nos mantiene en el camino. Es lo que nos ayuda a maximizar nuestra capacidad de respuesta, nuestra habilidad de contar. ¿Por qué? Porque sé lo que el Señor ha dicho. Sé cómo responder porque sé lo que el Señor ha dicho. Hago remembranza de la palabra profética que es la que me sostiene y es la que me preserva en los tiempos que están por venir. ¿Qué dijo Dios sobre ti? Esto es un tiempo de introspección. ¿Qué dijo Dios sobre tu casa? ¿Mm? La memoria profética me permite a mí tener capacidad de respuesta. Porque al saber lo que Dios quiere, yo me alineo en obediencia a caminar según lo que ha salido de su voz. Tiempo de introspección, familia. Tiempo de autoevaluación. Tiempo de recalibrarnos para proyectarnos según lo que el Espíritu desea y para entender cómo estamos construyendo y si realmente estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para todos nosotros. Aleluya, aleluya, alaba al Señor, exalta al Señor, porque es el Espíritu el que nos está hablando. Wow, todo lo que están colocando, poderosísimo. Lo siguiente que el Señor dijo es, esto es muy importante. ¿Qué sonido estoy dando? Y escúchame bien, porque todo este tiempo de reflexión el Señor lo comparó a la ciencia de la música. Y recordemos que todo lo que ha sido creado fue por Él y para Él. Todo lo que ha sido creado habla del carácter de Dios y de la manera en que Él obra. Así que la música nos refleja su carácter. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Yo quiero que tú entiendas
que necesitas estar afinado. ¿Y qué significa afinar? La afinación es un proceso a nivel de la música para poner en la frecuencia correcta al instrumento o a la voz para que el sonido que emita sea un sonido correcto. Dios tiene una frecuencia. Fíjense que la palabra del Señor dice que en el Génesis, y Él creó todas las cosas con su palabra. ¿Qué dice? Y dijo Dios. Te está hablando de una palabra. Toda frecuencia es un sonido. La frecuencia es parte del sonido. Esa frecuencia que es sonido que Dios soltó hizo posible la creación de todas las cosas. Dios nos está preguntando, ¿en qué frecuencia tú estás caminando? ¿Bajo mi voz o bajo la frecuencia del enemigo? Y no solamente para que nosotros estemos alineados a la frecuencia de Dios, sino que para que nosotros nos podamos convertir en esos transmisores de la frecuencia del Señor. Y no una frecuencia de ruido, una frecuencia de error, una frecuencia de desvío, de engaño, de mentira, de falsedad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Quiero que escuches mi frecuencia, mi voz, te alinees a mi voz, para que el sonido que se emita a través de ti sea el sonido de mi voz, de mi frecuencia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 14, 7 y 8. ¿Cómo el pueblo se puede apercibir para la batalla si el sonido de la trompeta es incierto? Es decir, que podemos emitir un sonido de confusión, un sonido de desviación, de división, de engaño. Por eso Dios está diciendo, revisa qué frecuencia gobierna tu vida y qué frecuencia, qué sonido se está emitiendo a través de ti. ¿Qué sonido se está emitiendo a través de ti? Aleluya. Y el Señor dijo también, quiero que revises tu pulso interno y presta muchísima atención porque esto es poderoso y es glorioso. Considera cómo está tu ritmo interno, no solamente el externo, el interno. Y aquí Dios nos hace una pregunta importante. Pulso interno es el ritmo que nosotros tenemos dentro. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está marcando el ritmo de tu vida, el pulso de tu vida? ¿Qué está marcando tu ritmo, tu pulso interno? ¿El deseo, tu deseo o la voz del Espíritu Santo? ¿Qué está marcando tu pulso interno? ¿Qué te hace vibrar internamente? Te está hablando del pulso interno. Nuestro pulso interno a nivel espiritual puede ser direccionado por mi deseo o por el deseo de Dios. Y aquí voy con lo siguiente. Debemos entender que bíblicamente hablando, Dios no está comprometido con nuestros sueños, ni con nuestros deseos, ni con nuestras agendas, ni con nuestros anhelos. Él está comprometido con su sueño, con sus planes, con sus anhelos en ti. Y esto es una gran diferencia. Entonces tú me puedes decir, pero no, ahí en las escrituras dice, Él bendice al varón de deseos. Sí, pero ahí, ¿sabes cuál es la traducción original? Él bendice a aquel cuyo deseo es el deseo de Dios, no mi deseo. La bendición de Dios se manifiesta en mi vida cuando el deseo de Dios se convierte en mi deseo. Podrás decir el otro versículo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no investigamos el original y lo que eso significa, vamos a creer que es que si yo alabo al Señor, porque la gente piensa que deleitarse es cantar y gozarse con el Señor, entonces Él me concede mis peticiones. No, deleitarse a la luz del original hebreo significa hacer desde el deseo de Dios el mío, como lo dijimos anteriormente. Cuando yo me deleito en el Señor, es cuando tú haces de tu deseo el de Dios. Te está diciendo, haz del deseo de Dios el tuyo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué te concede las peticiones de tu corazón? Porque tu corazón ha sido recalibrado, es decir, ha sido ajustado, corregido, para que entre en orden, en acuerdo y unidad con lo que Dios desea, no lo que yo quiero. Dios no está obligado a darme lo que yo quiero. No está comprometido a darme lo que yo quiero. Dios está comprometido con sus planes dentro de ti, con su palabra dentro de ti.
Y eso activa su provisión, activa su bendición en nuestras vidas. Pero no es mi deseo. Dios no es un niño demandado para yo decirle lo que Él creo que Dios tiene que hacer. Yo no le digo a Dios lo que Él creo que Él tiene que hacer. Él me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Por eso es que muchas personas no entienden lo que realmente significa oración. La gente cree que la oración es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Pero la oración es un proceso de búsqueda continua, permanente, sin cesar, para conocer, entender, aceptar, amar y vivir la voluntad del Señor. Yo no entro en oración para doblarle el brazo a Dios y decirle lo que yo creo que Él me tiene que dar. La oración es para buscar su instrucción. La oración es hacer tefilá, de la palabra hebrea tefilá, en donde yo me presento delante del Señor para hacerme una unidad con Él. La oración viene del hebreo lejit palel, proceso de introspección para cambiar mi verdad por la verdad de Dios. La palabra oración viene del hebreo palal, que significa buscar la dirección de Dios en mi vida. ¿Se dan cuenta que como hijos del Señor en este sistema eclesiástico que tenemos, no hemos entendido que la oración más que de hablar se trata de escuchar la voz del Señor, de hacer shema, de poder atender a sus razones? Yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer, yo proclamo la palabra que Él me ha revelado para proclamar. Esto es oración. Pueblo de Dios, necesitamos ser reajustados, necesitamos ser recalibrados, necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor cuando entres en oración. Porque este es un tiempo de mucha oración, un tiempo de mucha introspección, un tiempo de hacernos estas 10 preguntas, y ya voy a ir terminando, en donde realmente somos afinados, armonizados, sincronizados con el Espíritu de Dios. Aleluya. Hey, alábale al Señor, alábale. Y por último, hazte esta pregunta. ¿Estoy dando en el blanco con lo que estoy haciendo? ¿Realmente tengo precisión? ¿Estoy siendo preciso en lo que hago? ¿Estoy dando en el blanco realmente? Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti. Espíritu de Dios, entramos voluntariamente en este tiempo de humillación para ser ajustados, para ser corregidos, para ser afinados, para corregir nuestro ritmo, nuestro pulso interno, para poder estar ajustado a lo que tú marcas en esta temporada de preparación, para lo que harás a partir de Sucot. Espíritu de Dios, ajusta nuestras vidas. Ajusta nuestras vidas. Llévanos a las profundidades de nuestros pensamientos para poder entender lo que nos gobierna. Lo que tenga que ser arrancado, derribado y destruido, sea quitado. Y lo que tenga que ser establecido, vivificado, sea establecido. Espíritu de Dios, nos presentamos delante de ti para que hagas como hayas determinado hacer. Ajustanos, háblanos, queremos tener entendimiento. Cada vez el Mesías está más cerca y más cerca y más cerca. Queremos como pueblo tener capacidad de respuesta ante este tiempo profético donde la profecía bíblica se acelera. Ayúdanos. Clamamos y gemimos para entender tus tiempos, para caminar conforme a tu voluntad, Señor, y a lo que tú has establecido. Te decimos una vez más que entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a no ser hallados faltos, a tener entendimiento, a ser responsable con lo que tú nos has entregado, Espíritu de Dios. Queremos ser parte del tiempo de expansión y de movimiento que tú generas. Humillamos nuestro corazón y nuestras vidas para delante de ti reafirmar nuestro compromiso, Señor. Santo Espíritu de Dios. Reafirmamos nuestro compromiso delante de ti, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Escúchame bien, muy importante, familia, por favor. Comparte esta transmisión, comparte esta palabra.
Si quieres profundizar en algunas cosas, puedes ir al canal del Ministerio Redil, busca, prepárate para lo que viene, instrucciones del mes de septiembre y octubre, y escucha ese video completo, que es muy importante para entender muchísimas cosas que el Espíritu del Señor nos trajo a memoria y nos reveló. Hazte vocero de esta palabra, no te quedes con ella, compártela, compártela, compártela. Hagámonos voceros, multiplicadores del anuncio que el Señor está dando, de la palabra que el Señor está dando, del llamado que el Señor está dando, del camino que el Señor está mostrando. Número 2, escúchame bien familia, si tú deseas participar en Sukkot 2024, escríbenos al +1-786-865-2913 o también puedes ir a la www.redilglobal.org en la pestaña de convocatorias. Allí vas a tener toda la información que necesitas si te quieres registrar para ir a México. Si no puedes ir a México, te puedes registrar también a nivel online y poder participar de esta convocatoria completa, pero no te quedes por fuera de lo que Dios quiere hacer. Puedes seguirnos en nuestro canal de Telegram, búscanos como Ministerio Redil para que tengas toda la información que requieres. Y escúchame bien, si finalmente no puedes unirte a nivel online a través de Zoom, no puedes ir presencialmente, mantente pendiente de nuestro canal de YouTube que vamos a estar realizando algunas transmisiones que sabemos que son importantes para marcar los tiempos que el Señor va a marcar desde Septiembre, México. Antes de irme, familia hermosa, les invito a unirse a mi nuevo canal musical. Lo pueden buscar como Noemí My Soul Music. Allí van a encontrar toda la música y la alabanza que el Señor me ha dado. Espero que sea de muchísima bendición para sus vidas. Y por acá, por mi canal, van a estar encontrando toda la palabra profética y de enseñanza que el Espíritu me permite tener en su nombre. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Así que les invito a poder apoyarme a nivel musical en mi canal Noemí Maizo. Pueden buscarlo igual, Noemí Maizo Music, y allí van a encontrar las canciones. Por allí viene una nueva canción, no me voy a adelantar, una canción muy íntima, muy mía con el Señor, que espero que sea de muchísima bendición también para sus vidas. También me pueden seguir a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y si lo desean, les invito a suscribirse a mi canal y a darle like para que YouTube pueda anunciar a muchas más personas esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta noche. Que tengan una buena noche, que tengan un lindo fin de semana, que el Señor les guarde, les cuide y estamos para servir. Bendiciones abundantes.